Muy buenas tardes. Bueno, me va a tocar hacer un esfuerzo para resumir un poco el plan de cambio climático del Atlántico y lo quiero enfocar un poco en la biodiversidad. Es un plan que se realizó en el 2016, bastante ambicioso. Trató el tema de adaptación y mitigación al cambio climático, pero solo voy a tocar el tema de cambio climático y biodiversidad. Este plan se desarrolló por el Ministerio del Medio Ambiente a través de la consultoría CAEM-E3. Yo fui contratado por CAEM-E3 para liderar el plan de cambio climático en el Atlántico. Contó con la participación de la CRA y la Gobernación del Atlántico en generación de información. En el Atlántico realmente somos bastante diversos en actividades económicas. Tenemos puertos, tenemos los balnearios en las costas, tenemos ciudades, municipios. Barranquilla es la capital del Caribe, que mueve muchos servicios. Tenemos, aunque un sector agropecuario pequeño, pero lo tenemos. Tenemos sistema de humedales, tenemos el río Magdalena, el canal del Dique, donde se sustenta la pesquería, tenemos bosque seco tropical, tenemos manglares, tenemos corales, zonas de corales, no arrecifes de corales, pero sí se identificaron zonas de corales en unos estudios que hizo la DIMAR con la Armada Nacional. Entonces, es bastante diverso y de acuerdo al compromiso de Colombia en la COP de París, todos saben qué es la COP de París, una conferencia de las partes, se unieron todos los países del mundo y dijeron vamos a reducir el 20% de las emisiones al 2030. Colombia asumió ese compromiso, pero para que Colombia asumiera ese compromiso tenía que planear con cada departamento a ver cuánto cada departamento iba a reducir en contaminación para que Colombia pudiera cumplir ese compromiso a 2030. Y por eso nacen estos planes de cambio climático, que no solo se hicieron en el Atlántico, sino también en 6 departamentos del país y ya se están haciendo en todos los departamentos del país. Ese plan de cambio climático se basa en muchas estrategias que tenemos en Colombia en este momento, relacionadas con el cambio climático. Está el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia de Bajo Carbono, Estrategia RED, está el Fondo Colombia Sostenible, que ya está en funcionamiento, la Estrategia de Financiamiento Climático, las comunicaciones del IDEAM, Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. Todo eso sustentan los planes de cambio climático. Para el Plan de Cambio Climático del Atlántico se planteó una visión bastante amplia. Digamos, para términos de esta exposición, como me interesa es el tema de biodiversidad, de toda esta visión que dice el Atlántico en el 2040 será reconocido por su competitividad e innovación, gente educada y consciente, con un territorio resiliente, bajo en emisiones, que garantiza la calidad de vida de sus pobladores y ecosistemas saludables. Los puse en un color diferente esas dos palabras porque de eso va a depender al final la biodiversidad, que se mantenga la biodiversidad, no solo que los ecosistemas estén saludables por un lado y que las poblaciones que estén alrededor de esos ecosistemas pues tengan calidad de vida. Y un territorio que genere energías alternativas. Esa es la visión que tenemos como departamento hacia el cambio climático, hacia la adaptación y mitigación al cambio climático. El plan, esto se desarrolló en el 2016, el plan empezó con el 8 de abril del 2016 con la constitución del Comité de Cambio Climático por parte del gobernador. Después se desarrollaron entre abril y noviembre mesas temáticas de trabajo con muchos sectores económicos, con sectores académicos, con comunidades, con ONGs, y luego se entregó el plan en el 2016, que se espera sea implementado por las autoridades competentes. Todas estas fueron las entidades que participaron, de pronto también otras más, y personas naturales también,
pero principalmente fueron todas las entidades que participaron en la constitución del Plan de Cambio Climático del Atlántico. Entonces, lo primero que se hizo fue un diagnóstico. Segundo, se generó la estrategia. Tercero, un acuerdo. Para que el plan funcionara, debía haber un acuerdo. O sea, ¿cómo hacemos que un plan que involucra a tantas instituciones funcione? Para eso, el Ministerio planteó la Comisión Departamental de Cambio Climático del Atlántico, que ya bajo el decreto 369, ya la Gobernación del Atlántico la creó. Existe una comisión para ejecutar ese plan de cambio climático del Atlántico. Y la cuarta parte es la implementación de ese plan de cambio climático. O sea, los proyectos que salieron del plan de cambio climático hay que implementarlos, hay que ejecutarlos. El diagnóstico. Para el diagnóstico se trabajaron en tres componentes. Se proyectaron los escenarios de cambio climático, se analizó la vulnerabilidad, un estudio del IDEAM analizó la vulnerabilidad del Departamento del Atlántico y las mesas temáticas de trabajo y consultas bilaterales que se desarrollaron entre abril y noviembre con todos los sectores, con todos los colaboradores que participaron en el plan de cambio climático. En términos de la proyección en temperatura y precipitación que tiene el departamento, pues no es tan bueno. Somos un departamento pues, que sufre bastante con las sequías, a veces bastante con las inundaciones. La temperatura va a subir 2.2 grados al 2100, 1.1 grados a 2040. Esa es la proyección que hay para el departamento del Atlántico. Subir 1 grado la temperatura es bastante, y más en nuestro territorio donde se siente más fuerte esa temperatura, y la precipitación va a disminuir 11.26%. O sea, y las zonas más afectadas van a ser el sur del Atlántico y la zona centro del departamento del Atlántico, en esa disminución de la precipitación. También nos afecta bastante que la precipitación disminuya, porque también, obviamente, en esas épocas secas también sufrimos bastante con la escasez de agua. ¿Qué dio el análisis de vulnerabilidad del departamento? El análisis de vulnerabilidad del departamento del Atlántico, me voy a enfocar en solo dos componentes, en el recurso hídrico y en biodiversidad. Este es un análisis de vulnerabilidad del IDEAM. ¿Qué dijo el IDEAM? En recurso hídrico, supongamos, estos colores son como un semáforo. Este amarillo es como alerta, rojo nos rajamos y verde estamos bien. Y se analizaron tres componentes: amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa. La amenaza, el recurso hídrico tiene una amenaza en el departamento del Atlántico. O sea, el recurso hídrico está expuesto. No sé si los que saben, los que viven de pronto acá en Barranquilla no nos damos cuenta de lo que pasa, pero cuando uno va a los municipios se da cuenta que en épocas de sequía prácticamente las ciénagas se secan totalmente. Eso es una amenaza, ¿cierto? Porque hay prácticas inapropiadas de algunos que van corriendo las cerquitas, van rellenando y se quedan con un pedazo de ciénaga, por ejemplo, y eso es una amenaza para todos los recursos hídricos del departamento. La sensibilidad aquí está en rojo, o sea, el recurso hídrico estamos en rojo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad que explica es si esa amenaza se hace efectiva. Entonces, sí es verdad, las amenazas de cambios de temperatura y disminución de la precipitación, cuando llegan a extremos, se hace efectivo y efectivamente las ciénagas, por ejemplo, pierden su espejo de agua y pueden fácilmente ser desecadas, o por otros factores pueden ser degradadas. Pero aquí tenemos algo importante y es la capacidad adaptativa. ¿Qué dice el IDEAM que es capacidad adaptativa? Es la capacidad institucional, no solo institucionalidad pública, sino también institucionalidad privada. O sea, la capacidad que tenemos para recuperar esta situación de amenaza y esta situación de alta sensibilidad. En el caso del recurso hídrico,
tenemos una alta capacidad adaptativa. O sea, ¿qué significa? Que hay recursos, por ejemplo, en el que la Autoridad Ambiental Departamental, que la Gobernación del Atlántico, que las empresas de acueducto tienen recursos para revertir esa situación de amenaza y de sensibilidad que tenemos en el recurso hídrico. Veamos por el lado de biodiversidad. El IDEAM consideró biodiversidad al bosque seco tropical, a la zona boscosa del departamento. En el caso del cambio climático, condiciones climáticas, está en verde, o sea, no hay una amenaza fuerte sobre el bosque seco desde el punto de vista climático. La sensibilidad tampoco es tan fuerte, y aquí la sensibilidad significa, por ejemplo, porcentajes de bosque seco por territorio. Esos son estimaciones que hizo el IDEAM, no hay capacidad adaptativa. ¿Qué significa eso? Que no hay plata para mantener, digamos, por ejemplo, todas estas zonas, áreas protegidas y darle un buen mantenimiento, una función y una recuperación. Tenemos el Departamento del Atlántico, cuenta con el 7% de la superficie departamental, según dato de la Serie A en el 2016, de bosque seco tropical y manglares. El 7%, eso no es nada. 7% es que prácticamente estamos deforestados. Las áreas protegidas hasta ahora son 7.000 hectáreas. Aquí el 7%, según este dato, son 26.000 hectáreas de bosques. O sea que en áreas protegidas también tenemos cerca del 1.4% del total del territorio del departamento. Bueno, después de hacer todo ese análisis, todo ese análisis por sectores, el plan se definieron que íbamos a actuar en 6 ejes estratégicos: agua y gestión costera, desarrollo rural, entornos resilientes, infraestructura, industria y biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se definieron varias medidas a corto, mediano y largo plazo, varias medidas para contrarrestar precisamente el plan de cambio climático. No significa que estas sean las únicas medidas para el plan, fueron las medidas que fueron priorizadas, fueron más de 200 medidas que se definieron y quedaron estas 22 para iniciar. Estas medidas, me voy a referir solo a las relacionadas con biodiversidad. ¿Cuáles son las medidas que se definieron? La restauración del bosque seco tropical fue una de las medidas que quedó valorada y priorizada. Restauración ecológica de 6 ciénagas de la ribera del río Magdalena fue otra de las medidas. Tercera medida, conservación y restauración de ecosistemas de manglar, dunas y coralinos. Cuarta medida relacionada con reforestación en entornos resilientes, que fue el estudio que hicimos de adaptación en las ciudades. Se definió la medida de reforestación urbana, zonas verdes. Sabemos que Barranquilla tiene bajos indicadores en ese y también otros municipios del área metropolitana de Barranquilla en temas de zonas verdes. Otra medida que se definió relacionada con biodiversidad es el ajuste a las variables climáticas y gestión de riesgo en los PONCAS. Y con respecto al desarrollo rural, la práctica silvopastoril en hatos ganaderos. Sabemos que el Departamento del Atlántico tiene una vocación más agrícola que ganadera, 70% agrícola, 30% ganadera, pero nosotros estamos a la inversa, somos 70% ganadera, 30% agrícola. Entonces hay que desarrollar eso. Entonces, en materia de biodiversidad, lo que está en el plan de cambio climático del Atlántico son estas 6 medidas que quedaron definidas y, como les dije anteriormente, el tema es cómo se implementa ese plan. Ya existe un comité interinstitucional de cambio climático del Atlántico. ¿Quién lo creó? El gobernador, mediante el decreto 369 del 30 de septiembre de 2017. ¿Qué es ese comité? Ese comité precisamente lo que define es crear unos miembros del comité que serían un representante de la Serie A, la Gobernación, Cámara de Comercio, gremios, municipios, academia, sociedad civil y comunidades étnicas. Ese comité es el que debe ejecutar el plan de cambio climático del Atlántico. Ya está funcionando o no ha iniciado todavía funciones, pero debe implementarse desde el 2017 y deben empezar a implementarse cada una de estas medidas, por lo menos en materia de biodiversidad.
Bueno, todo ese tema del cambio climático parece que es un tema del procesamiento cerebral que tenemos, o sea, no nos estamos dando cuenta, no queremos reaccionar, como que nos vamos lentamente, vamos soportando hasta que de pronto llegan las catástrofes, nos alertan un poco, pero después nos adormecemos. No sé por qué actuamos así, pero es realmente lo que está ocurriendo. Aquí está el secretario general de la ONU, pues haciendo en la revista Time, eso salió en este mes, está hablando, está pues haciendo una referencia a todo este tema del cambio climático. Y siempre se ha dicho, ¿no?, que es responsabilidad de todos, que responsabilidad común. Sí, hay responsabilidad común, es de todos, pero las responsabilidades son diferenciadas. Responsabilidades comunes pero diferenciadas, y eso lo dijo la Declaración de Río en 1992. O sea, no, a ti no te toca hacer cosas que le toca a la autoridad ambiental, que le toca a la gobernación o que le toca a las otras autoridades. La sociedad civil puede ayudar a hacer cosas. La academia puede investigar en ciertos temas, pero los que le toca iniciar son las autoridades competentes departamentales, son las que les toca iniciar todo esto. Si realmente, entonces, ya se hizo el trabajo, está el plan hecho, ¿por qué no actuar ya? Es el momento de actuar. Le toca iniciar a algunos y todos tenemos que colaborar en este desarrollo. Muchas gracias.